Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Como todos los martes, desde hace prácticamente 10 años, estamos en nuestro 10º año, así que hace 9 años, estamos transmitiendo siempre por AM1010 Onda Latina. Hoy, 19 de junio del 2018, también los vamos a acompañar hasta las 16 horas. Y hemos tenido una semana adrenalínica, yo diría, ¿no? Digo, pongámonos, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Dónde estábamos el miércoles? Digo, por hablar del día siguiente al martes pasado, ¿no es cierto?, que transmitíamos. O mejor, ubiquémonos en el martes, porque el miércoles ya hubo alguna novedad. Y bueno, el martes pasado estaban todavía Sturzenegger, Cabrera, Aranguren y el resto del mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Estábamos con una ansiedad muy grande también, no solo por lo que estaba ocurriendo económicamente y lo que tenía que ver con el comercio exterior y con el tipo de cambio y el dólar y todo lo demás, sino también por el debut de Argentina. Y bueno, yo diría que en ambos espacios, técnicamente, podríamos calificar que se ha producido o que estamos viviendo una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza en Sampaoli por un lado y en el gobierno, ¿no es cierto?, por otro, ha generado la necesidad de cambios. Y así como ya estamos al tanto de que va a haber cambios en el próximo partido del seleccionado nacional, bueno, los cambios se han ido produciendo este fin de semana, desde antes del fin de semana, ¿no es cierto?, en algunos de estos nombres a que hacíamos referencia. Claramente, el primer cambio, el de Sturzenegger por Caputo. O sea, como decían ellos, ¿no es cierto?, Nico y Toto. Tiene claramente algunos impactos que deben ser tenidos en cuenta. El propio presidente del Banco Central saliente pone en los términos de su renuncia, ¿no es cierto?, la precisamente pérdida de confianza en su gestión. Aquí en esta columna hemos analizado más de una vez que esa pérdida de confianza, en todo caso como fecha simbólica, tiene aquel nefasto 28 de diciembre, ¿no es cierto?, paradójicamente el Día de los Inocentes, cuando en aquella precisamente conferencia de prensa el Banco Central como institución, más que su presidente, perdiera credibilidad en términos de su independencia. Creemos, sin embargo, que el tema es más profundo, pero esta es ubicada por los observadores, o por la mayoría de los observadores, como el inicio de la pérdida de confianza. Esa pérdida de confianza que empezó a materializarse ese día, terminó producto de la corrida, ¿no es cierto?, que no pudo ser dominada de los mercados en relación al dólar, con el alejamiento de Sturzenegger. En todo caso, dos elementos desde el fondo que llaman la atención. El primer elemento que llama la atención es que esta renuncia se produce a muy poquitos días de que el 50% de los firmantes haya estado en esa carta de intención y sea removido. Es decir, ustedes recordarán, la carta de intención al fondo la firman Duhovne y Sturzenegger. Muy poquitos días después de firmarla, renuncia uno de los firmantes. Obviamente no es muy prolijo como país, ¿no es cierto?, generar recambios en los responsables de firmar documentos de tanta envergadura. El costado que relativiza este hecho es que quien venía negociando concretamente con el fondo de manera más activa era el propio Caputo. Allí, sin embargo, los más ortodoxos del staff de conducción del fondo dicen, ponen a alguien que no tiene experiencia en Banco Central,
que no es un hombre, que más bien es un trader de los bonos, ¿no es cierto?, y de las colocaciones financieras y del manejo con los fondos de inversión, y por eso pudo inclusive conseguir los laureles que le permitieron acceder al sillón presidencial del Banco Central, porque justamente por esas habilidades, cuando fracasa Sturzenegger en la frenada del dólar, Caputo se anota un poroto arreglando con esos dos fondos que aparecieron a último momento, ¿no es cierto?, permitiendo que el agua no llegara al río. Sin embargo, ustedes fíjense que eso se anuncia un jueves. El viernes el mercado les contestó al gobierno. El tema no era con Sturzenegger. Caputo tampoco puede frenar la corrida, diríamos, tal cual está. Y entonces allí se acuñó la cosa de con el fondo no alcanza. O sea que no alcanzaba el fondo para traer, había que hacer alguna cosa más. Y ahí es donde, por supuesto, en cada reportaje que se nos hacía, decíamos explícitamente la necesidad que el mismo fondo pide de un consenso político sobre lo que se va a firmar ahora en pocos días, que vamos a conocer la letra chica esta semana, que está pidiendo un acuerdo político, está pidiendo un aval político mayoritario para lo que se va a firmar como producto de algo que el fondo quiere que se sepa que es el programa económico de Argentina, no del fondo. Muy bien. Lo que sí trae tranquilidad es que precisamente para seguir este camino de análisis donde relativizamos algún tipo de disconformidad que pudiera haber en el fondo, ante la renuncia, insisto, de Sturzenegger, el reemplazo por alguien que no tiene experiencia, es que el número 2 que se nombra en el Banco Central, Cañonero, sí es un hombre en el cual el fondo tiene confianza. Primero, porque ha trabajado en estos temas, en temas de Banco Central desde hace mucho tiempo, y segundo, tal vez lo más importante, porque ha sido un hombre del fondo, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, y ustedes saben que, ¿cómo es que se solía decir? Donde hubo fuego, cenizas quedan, o brasas quedan, Y esto ha tranquilizado el vínculo. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta esto en los próximos días. Los otros cambios ocurridos, a que yo hacía referencia, son básicamente cambios que tienen otra característica. Yo cuento la anécdota, cómo me enteré. Yo había sido convocado por C5N al debate político. Estaba al aire discutiendo con representantes del PRO, del Frente para la Victoria, de la izquierda trotskista, bueno, en el habitual debate que se da los sábados a la noche. De pronto, hasta ese momento era el que más había hablado, o al que más le había preguntado. Acuérdense, el programa lo conduce Abigail Lavalle y Adrián Salonia, que son dos tipos que están muy enterados y que ya venían de varias horas, ¿no es cierto?, de discutir algunos de los temas de actualidad, de lo que era la actualidad hasta ese sábado a la noche. Por supuesto que se interrumpe la programación, placa roja, no, último momento, hay cambios, sí. Nos enteramos todos al aire, los conductores y los que integrábamos el panel, la designación de el reemplazante del vasco Aranguren, ¿no es cierto? Y Guasel, titular hasta ese momento de Vialidad Nacional, pero que es un hombre que viene de las petroleras, fundamentalmente de Plus Petrol, y de Pancho Cabrera, reemplazado por el amigo Dante Sica. Fue un bombazo. Primero, a nadie se le escapará el hecho de que esto se hace un sábado a la noche. Horario y fecha no muy habituales para cambios de gobierno, ¿no es cierto? Cambios administrativos. Segundo, está claro que tiene que ver con, en el caso de Aranguren, dar satisfacción a los aliados políticos del PRO, que yo diría desde el comienzo pusieron reparos tanto a las actitudes personales y éticas de Aranguren como a los manejos en términos de su gestión.
ustedes recordarán, Casella escribiendo acerca del conflicto de intereses, cuando Aranguren había dicho de que no traía su dinero y lo dejaba afuera, al igual que otros ministros, no lo pongamos solo en Aranguren, ¿no es cierto? Pero el primero que manifestó esta situación fue Aranguren. Tenía que ver con los fondos que le había depositado la Shell cuando se había retirado, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. El otro elemento de fuerte colisión, particularmente con la Unión Cívica Radical, estaba centrado en dos elementos. El primer elemento era la oposición que la Unión Cívica Radical, a través de su think tank más fuerte en términos energéticos, el Instituto de Energía General Mosconi, que preside el ingeniero Jorge La Peña, había conseguido que el radicalismo de manera institucional pidiera que no se vendiera Transener, por los motivos que ampliamos aquí, tocamos aquí en su momento, ¿no es cierto? En algo que era tan institucional que hasta este momento el radicalismo no ha tenido una expresión institucional de esa naturaleza por ningún otro tema. La firmaba el presidente del partido Cornejo, el presidente de la convención Sapia, el presidente del bloque de diputados Mario Negri y el presidente de senadores Ángel Rosas en ese momento. Se me cruzó algo y no lo quiero dejar pasar. El actual presidente, ¿no es cierto?, en Senado es el amigo Neidenov, a quien queremos desde aquí, como ya lo hemos hecho por otros medios, hacerle llegar nuestra solidaridad en este momento dramático de su vida, luego de haber perdido a su esposa y a uno de sus hijos, el hijo varón, en un episodio incomprensible y fatal. Vuelvo. El radicalismo se había expresado institucionalmente oponiéndose a la venta de Transener, sin embargo, con muy maltrato, de una manera yo diría hasta ofensiva, se había negado esa situación, ¿no es cierto?, a la Unión Cívica Radical, y la venta de Transener continuaba. Ahora es posible que haya algún tipo de modificación al respecto. Pero también el radicalismo había expresado sus diferencias en relación a el manejo de las tarifas, al manejo de las tarifas, que se consideraba torpe, que se consideraba posible de haberse efectuado de otra manera, y sin embargo la cosa seguía llevándose adelante. Del reemplazante poco tenemos para decir, que es un hombre del sector, sí, que el presidente está contento con él por la cantidad de kilómetros que se han asfaltado de rutas en su gestión por vialidad, sí, está conforme. También está muy conforme por los datos y las investigaciones efectuadas en relación al pasado de vialidad, que permitieron llevar a varios funcionarios K a los tribunales, ¿no es cierto?, ante la justicia. Es decir, yo tengo información que no le da el Piné. Quienes lo conocemos del ambiente petrolero, conocemos sus limitaciones. Punto. El hecho más concreto de que el sector no se encuentra satisfecho con el alejamiento fundamentalmente de Aranguren es la respuesta que ha habido en la bolsa estos días, desde que se conoció la noticia. El caso de Pancho Cabrera es un caso absolutamente diferente. El único mérito concreto que tiene Pancho Cabrera, aprovechando su amistad personal de toda la vida con el presidente Macri, es haber dirigido y conseguido los fondos, el financiamiento, ¿no es cierto?, de lo que es la campaña electoral y el armado de los equipos técnicos que le permitieron al presidente de una u otra manera llegar al gobierno, que fue su dirección en la Fundación Pensar. Yo diría que la gestión de Pancho Cabrera no pasa a la historia precisamente por sus logros, sino por sus no logros. Ustedes fíjense, bajo el área de él estaba comercio exterior, luego de un tironeo muy poco prolijo
con la ex canciller Malcorra, ¿no es cierto? Pancho Cabrera es uno de los responsables de que Marcelo Elizondo no esté a cargo del área de comercio exterior e inversiones. Se han desperdiciado oportunidades en el campo del comercio exterior de una manera grosera. Ni siquiera cuando ahora se produce el proceso de evaluación, ¿no es cierto?, del peso y por lo tanto la mejora competitiva en términos cambiarias, podemos aprovechar esa mejora competitiva, porque todo el resto de la agenda de la competitividad, que dependía en gran medida de él, no está ni puesta en marcha en la mayoría de los puntos necesarios. El manejo del INTI, ni hablemos, lo hemos tocado aquí más de un programa, una grosería. Y su desentendimiento encima, yo diría, desde una situación hasta de soberbia muy triste, sobre todo con instituciones señeras como que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las pymes, la producción, etc. No quiero abundar porque nunca me gusta del árbol caído, ¿no es cierto?, hacer leña, como se suele decir, pero sí, y yo lo dije al segundo de conocer el reemplazante, estaba al aire, hablé muy bien del amigo Dante Sica. ¿Y por qué hablamos bien de Dante Sica? Dante Sica, primero, y vayamos comparando con el perfil de Pancho. Pancho nunca había sido funcionario público, digo, a nivel nacional, ¿no es cierto? Había estado, sí, en el gobierno de la ciudad. Sica ha sido secretario de Industria, Comercio y Minería. De hecho, en el pase, en el cambio, en su nueva designación, minería, que no pertenecía al área de producción sino de energía, se la pasan a él la pide. Con lo cual no me extrañaría que vuelva a recrear su cargo, esta vez como ministro de Industria, Comercio y Minería. Por lo tanto, no tiene que venir a aprender, ya se gana un tiempo importante, un hombre con experiencia de gestión en el Estado. Segundo asunto. Es un hombre que, por supuesto, llega con apoyaturas. Algunas apoyaturas son hasta explícitas. La Unión Industrial Argentina. Ayer sale un comunicado, martes, a última hora, un comunicado firmado por el presidente y directamente la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Lo deja en blanco sobre negro en su alegría. Pero además es un hombre que posiblemente sea quien más entiende en Argentina el proceso de las cadenas globales de valor. En particular, de la cadena global de valor posiblemente de más avanzada, más robotizada, más internacionalizada, que es la cadena automotriz. Es un consultor de la industria automotriz desde prácticamente que se desarrolló el sistema en la Argentina. De hecho, integró, no sé si no sigue integrando, integró hasta hace muy poco el directorio de Renault. Pero no solo desde este lado, sino que además tiene metido en la cabeza la idea de la integración y del comercio exterior, particularmente con nuestro principal socio. Es un hombre muy respetado por Brasil. La Fiesp, la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, la más fuerte de Brasil, lo ha tenido como asesor. Pero no solo eso, ha recibido condecoraciones del gobierno brasilero precisamente por haber ayudado a resolver situaciones prácticas que tienen que ver con la integración y tienen que ver con el avance y la fortaleza del Mercosur. Pero si esto lo ubicara solamente en lo que tiene que ver con la vinculación con la gran empresa, con la empresa inclusive globalizada, transnacionalizada, que se representa en las cadenas globales de valor, particularmente en la industria automotriz, en su consultora ABSEB, los principales clientes son pymes. Por lo tanto, él está metido en la temática pyme y en la temática de la gran empresa, en la temática de la integración, en la temática de las exportaciones, cuando es tan necesario en estos momentos tener una actitud exportadora, que hasta Redrado habla de la necesidad de una revolución exportadora, ¿no es cierto? Porque lógicamente los únicos dólares genuinos que pueden ayudar a comenzar los repagos del endeudamiento en el que se encuentra nuestro país deben provenir, y Sica lo sabe muy bien, del saldo positivo de una balanza comercial. Lamentablemente, tenemos que decirlo con todas las letras, ni el año pasado
que fue récord de rojo, ni este año vamos a tener saldo positivo de la balanza comercial. Y esto, tenemos que decirlo, es una lástima, pero tenemos que decir que Dante Sica cuenta con todas las herramientas para hacer una gestión exitosa. Yo dije también, y lo vengo diciendo en los reportajes que me han hecho en el día de hoy inclusive, cuál es mi gran temor, y que esto sea tarde, es decir, que esta designación llegue tarde. ¿Por qué? Y porque objetivamente toda la temática de Sica y su pensamiento y su historia y su práctica se podría haber puesto de manifiesto y exitosamente para el país si no estuviéramos viviendo y transitando un stand-by del Fondo Monetario Internacional. Este es una grave dificultad, porque este es el marco, esta es la cancha en la que va a tener que jugar Sica. Él lo sabe, por supuesto. Y entonces abrimos un espacio aquí de un paréntesis para ver cuáles son sus primeras medidas, para ver qué grado de libertad le han dado para designar a su equipo, para ver qué, como decíamos la vez pasada, para ver si le permiten tener operadores que logren encontrar los intersticios dentro de los condicionantes que el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos plantea, para tratar de llevar a la práctica sus ideas, que son ideas vinculadas a la producción y son ideas vinculadas al crecimiento. Digamos de cara al próximo martes que tenemos una agenda calentita. Esa agenda calentita implica que todos estos días de aquí en adelante vamos a tener definiciones. Hoy, martes, se está ni más ni menos que produciendo el tema de la liquidación, recambio, renovación de las LEVACs, ¿no es cierto?, las letras del Banco Central, por aproximadamente 500.000 millones. Es de nuevo un super martes. Hay otra tranquilidad, digámoslo con todas las letras, no existe la incertidumbre que se planteó la vez anterior. Mañana vamos a saber qué ha ocurrido con esta calificación, ¿no es cierto?, de Argentina, si se mantiene en el estado de ahora, de país fronterizo, o ha pasado a país emergente. Estas cuestiones no son menores porque tienen que ver con el costo del financiamiento externo y la posibilidad de que ingresen inversiones en función precisamente de esta modificación del grado. Y el día jueves, además de que juega Argentina, se va a estar resolviendo en el board del Fondo Monetario Internacional, se va a estar resolviendo qué pasa con el acuerdo, y seguramente a partir de ahí, si es aprobado, conoceremos la letra chica de lo que se ha firmado y podemos tener un panorama más acabado. Yo espero que para el martes que viene tengamos mejores noticias, que se hayan calmado ciertas oscilaciones y volatilidad del mercado, y que se sienta que hay una responsabilidad en términos de la dirección del país de cara a tratar de salvar este difícil momento. Aquí dejamos nuestro editorial y vamos seguramente a comunicarnos con alguien que nos interesa mucho, que es el doctor Juan Manuel Casela, de la Unión Cívica Radical, para escuchar y ver su mirada. Casela, ¿estás allí? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo va todo? Te escucho perfectamente, buenas tardes. Pero qué alegría. Quiero decirte que lo tengo aquí a Zavala, que te quiere saludar, y también tenemos su compañera, que es Claudia, que también quieren saludarte. Y Juan Ignacio. Mucho gusto. Bueno, un abrazo. ¿Qué tal, señor? Bueno, Miguel. Cachi, obviamente la temática es la actualidad. Mejor dicho, yo diría, hay dos situaciones de la actualidad que nos interesa tocar con vos. La primera es tu mirada de
cómo has encontrado el país luego de tu retorno. En tu retorno has encontrado nuevos ministros, el tema del Fondo Monetario, la devaluación, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que eso implica, en términos de la dimensión del impacto político que eso tiene. Y por otro lado, queremos hacer un párrafo para preguntarte, ya que venís de los Estados Unidos, también vos has estado allá en un momento histórico, ¿no es cierto?, que fue cuando se produjo ni más ni menos que el encuentro, ¿no es cierto?, entre Trump y el líder de Corea del Norte. Así que empecemos por lo nacional. Una mirada de cómo has encontrado el país y tu evaluación de lo ocurrido en este tiempo. En primer lugar, la menciona digamos, un proceso inesperado, en el sentido de que apenas hace unos meses, en octubre del año pasado, hubo elecciones nacionales que Cambiemos ganó con comodidad. Así es. Y por lo tanto pareció ahí consolidarse la marcha política del gobierno. Un triunfo electoral en las elecciones de renovación parlamentaria es un índice importante y, por supuesto, el triunfo de Cambiemos pareció decir que estaba todo bien o que estaba todo mejorando. En segundo lugar, la aparición de problemas que a lo mejor estaban ocultos, a lo mejor no fueron previstos adecuadamente, a lo mejor no fueron evaluados de la manera adecuada, pero lo cierto es que en los 3, 4, 5 primeros meses del año corriente, el gobierno apareció desconcertado, sorprendido, sin tener una estrategia adecuada para afrontar el problema cambiario. Es decir, en un tiempo relativamente breve, la situación política y económica cambió de manera abrupta. Eso tiene un costo muy importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político es obvio que todo este proceso de la crisis cambiaria ha generado dudas en cuanto a la capacidad del gobierno para manejar el problema, y ha tenido como evidencia de ese costo el precio pagado por el reemplazo de varios ministros, no solamente varios ministros, por el reemplazo del presidente del Banco Central, que además había tenido una participación visible durante la negociación con el fondo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí también hubo un cambio abrupto. Y en segundo lugar, la previsión de un costo social creciente, porque es obvio que la devaluación del dólar impacta en los precios, que cuando el dólar aumenta su valor, eso implica una pérdida salarial para los trabajadores argentinos, para todos los que viven de un salario, por supuesto, y eso recién se está empezando a notar ahora, y va a tener mayor impacto en los próximos meses. Por lo tanto, me parece que hay una situación crítica, donde el gobierno apareció desconcertado, sorprendido y sin tener en claro cómo debía afrontar la cuestión. Creo que el nuevo presidente del Banco Central no es, según dice su currículum, no es un especialista en materia de política monetaria. Correcto. Sino que es un hombre muy preparado para ciertos aspectos de la política monetaria, ¿no es cierto? Para la financiación, digamos así. Pero me parece que da la impresión de tener más capacidad práctica para afrontar el problema. El Sturzenegger tuvo un desempeño que habrá que evaluar con el tiempo, pero que fue costosísimo para la Argentina. Sí. Porque en un lapso de 4 o 5 meses, 12.000 millones de dólares cambiaron de dueño. Eran del Banco Central y pasaron a ser de especuladores privados. De manera que acá el costo el costo financiero para la Argentina fue muy alto. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, en el sentido siguiente. Nosotros tenemos que señalar los aspectos negativos del gobierno, tenemos que señalar sus contradicciones, tenemos que señalar sus fracasos, tenemos que sugerir políticas alternativas, pero al mismo tiempo tenemos que sostener el orden institucional, porque creo que hay gente agazapada que está esperando el fracaso para provocar algún hecho institucionalmente inconveniente.
De manera que ahí hay una especie de contradicción. La contradicción que va, por un lado, por la necesidad de criticar lo que el gobierno hace mal, y por el otro lado, la necesidad de sostener el orden institucional para que el gobierno no se caiga. De ahí que la situación no es simple en este momento. Casela, en este marco, ¿cómo estás viendo la actuación de los principales actores políticos en la Argentina? Sí, yo creo que la verdad que no veo actores políticos principales. No, me parece que, bueno, empezando por casa, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo soy un dirigente radical, el radicalismo está desaparecido, el radicalismo no ha abierto la boca en todo ese proceso. Puede haber habido alguna opinión individual de algún dirigente radical, como Ricardo Alfonsín, por ejemplo, pero más allá del mérito de una opinión de esa naturaleza, institucionalmente el partido está desaparecido. El proceso no mereció ningún análisis ni ningún comentario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Una decisión tan importante y tan traumática como fue la de recurrir al Fondo Monetario Internacional no fue analizada por el partido. Creo que fuera de la Comisión de Economía de la Convención Nacional, nadie en el radicalismo se ocupó de dar a conocer una opinión. Así es. Y por lo tanto me parece que la ausencia del radicalismo es más notoria, fundamentalmente con relación a este proceso que se ha venido viviendo. En segundo lugar, creo que el justicialismo tampoco dio una sensación de mucha presencia. El justicialismo está profundamente dividido, está desorganizado, no tiene una conducción visible que sea auténticamente representativa. Me parece que el proceso político cuenta con está manifestando una falta de organicidad que preocupa, porque acá es el sistema político el que está debilitado, Ahora, Casela, justo ya has tocado dos de los elementos que hacen al paisaje político, y uno podría pensar que el justicialismo está jugando al desgaste del gobierno porque tiene esperanzas de ser su recambio el año que viene, ¿no es cierto? Pero da la casualidad que el acuerdo firmado abarca un año de este gobierno y la mitad del próximo mandato. Con lo cual esto debiera hacer reflexionar sobre la responsabilidad con la que deberían operar en relación precisamente al tema que estamos analizando. No tengo la menor duda. Yo creo que en el peronismo hay, no creo, es evidente, es notorio, es perceptible, que en el peronismo hay dos grandes vertientes. Sí. Por un lado, el kirchnerismo típico, el kirchnerismo tradicional, que tiene una actitud que yo podría caracterizar genéricamente como inmoral desde el punto de vista político. Es la actitud de desear el fracaso. Eso es inaceptable para cualquier partido político, porque el fracaso tiene un costo social altísimo. Así es. Y entonces desear que el gobierno fracase, que se tenga que ir antes de tiempo, que aparezca el helicóptero en Plaza de Mayo, es desearle al hombre común de la Argentina el peor de los destinos posibles. Absolutamente. Eso, desde ese punto de vista digo que es una actitud inmoral. Ahora bien, por el otro lado, el peronismo racional, el denominado peronismo racional, que quiere diferenciarse del cristinismo, que no está de acuerdo con la búsqueda del fracaso por el fracaso mismo, tiene que tener en cuenta que la posibilidad de competir electoralmente depende de la subsistencia del orden institucional. La posibilidad de triunfo electoral futuro depende de la permanencia del orden institucional, porque una crisis como la del 2001 tendría un destino absolutamente indeterminable, y por lo tanto un partido competitivo como es el peronismo tiene que tener cuidado con lo que hace. Yo creo que hay dirigentes peronistas que están tomando en cuenta esa limitación, ¿no es cierto? Pichetto, por ejemplo. Pero digo, me parece que acá habría que buscar una manera de organizar todo el sistema. En ese sentido, la responsabilidad principal recae sobre el gobierno.
Yo creo que el gobierno debe convocar, que el gobierno debe consultar, que el gobierno debe armar un sistema de participación política para que se consolide el orden político institucional. Me parece que además eso sería conveniente para afrontar una crisis como la que hemos venido viviendo en estos días, que es imposible decir que no se va a repetir. Creo que la búsqueda de políticas de Estado, creo que la búsqueda de coincidencias básicas, me parece que algún agregado, como puede ser el Consejo Económico Social, serían caminos que serían adecuados, pero eso depende de la voluntad del gobierno. El presidente Macri debe evitar caer en la sensación de que convocar implica debilidad. La debilidad puede venir cuando hay crisis que no se pueden prever ni se pueden resolver. La convocatoria a la participación, cuando el gobierno pues, esté en condiciones de llamar y el gobierno está en condiciones de proponer caminos, me parece que es una expresión de fortalecimiento y no de debilidad. Es muy bueno, muy bueno. También hay expectativas en ver cómo reaccionan, yo te pregunté los actores políticos, te pregunto ahora los actores sociales. ¿Cómo estás viendo el rol de las entidades gremiales empresarias y algo que vos llevás, digamos, desde que uno tiene memoria, que es tu conocimiento sobre lo que ocurre en el movimiento obrero? ¿Cómo estás viendo el manejo de las centrales de los trabajadores hoy? La central de los trabajadores está moviéndose, a mi criterio, prudentemente. Creo que... Así es, garantía de paz social, que hasta este momento... Por lo menos están actuando sin expresar el deseo de llevar el conflicto más allá de lo tolerable. Así es. Por ejemplo, convocaron... Vamos a ponernos de acuerdo. Desde el punto de vista histórico, el movimiento sindical argentino ha tenido dos instrumentos de acción. Por un lado el conflicto y por otro lado el salario. El conflicto ha sido siempre expresado por vía de la huelga, y entonces están muy acostumbrados a utilizar ese recurso. Eso lo digo con relación al paro que va a ser el 25. Va a realizar el lunes que viene. Así es. Pero el propio movimiento sindical aclaró que es un paro sin movilización, lo que indica que están advirtiendo cuáles son los límites que deben respetar para mantener la paz social. Así es. En segundo lugar, desde el punto de vista salarial, ahí hay una contradicción, porque el reclamo salarial se facilita en una economía inflacionaria, y la economía inflacionaria perjudica al trabajador. No sé si estamos de acuerdo. Sí. El crecimiento de la inflación afecta el salario, por lo tanto pone en riesgo la calidad de vida del trabajador. Pero para un dirigente sindical clásico, la inflación facilita la utilización de un instrumento de reclamo permanente. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Porque cuando hay inflación se habilita otra vez el reclamo salarial, Así es. que es el gran triunfo que exhiben los sindicalistas. Sí. Por eso es tan importante si el 27, si el 18, si el 17, si el 15, si el techo o no techo. En ese marco yo creo que un movimiento sindical con más profundidad del que tiene actualmente el movimiento sindical argentino debería estar propiciando una política antiinflacionaria para preservar el salario en mediano y largo plazo, en lugar de trabajar sobre la variante salarial permanentemente. Sí, sí. Además, más preocupante que la inflación, aunque haga menos ruido, es el proceso devaluatorio de nuestra moneda, que por supuesto, además de darle ya esa ventaja competitiva en términos de precios, ¿no es cierto?, para poder exportar más, también le da una ventaja competitiva en términos laborales, porque en términos de dólares ha habido una caída fenomenal del costo laboral. Exactamente. Eso es exactamente así. Yo creo que ahí vale la pena mencionar el hecho de que alguna gente está trabajando con mucha profundidad y mucha inteligencia en propiciar una transformación del modelo impositivo argentino. Sí, señor. Ustedes conocen perfectamente, tanto como lo conozco yo, el proyecto de Eduardo de Leville, en el sentido de cambiar en profundidad la forma de gravar a los habitantes del país, tomando como base la riqueza como
cálculo del impuesto. Absolutamente. Entonces, me parece que esto sería una política de fondo destinada a mejorar el perfil distributivo en Argentina. Sin duda. No, y en todos lados donde uno va y lo escuchan, cuando claramente hablamos, por ejemplo, ahora del alejamiento de Cabrera y que no ha puesto en marcha la agenda de la competitividad, lo primero que salta es el alto costo impositivo que hay sobre la producción y sobre el consumo, y precisamente eso es lo que nos quita competitividad y nos impide aprovechar hasta los factores de competitividad que se ven beneficiados con el proceso devaluatorio. Claro, entonces, efectivamente, es así, con un agregado que sí, me voy a tomar el atrevimiento de mencionar. Creo que el empresario argentino en general no tiene vocación exportadora. Me parece que en términos generales hay una preponderancia del mercado interno y en este momento eso dificulta la evolución económica argentina, porque es obvio que la cuenta corriente tiene un déficit fenomenal que tenemos que nos está generando problemas de divisas extraordinarios, ¿no es cierto? extraordinario, sin duda, sin duda. Casela, te saluda nuevamente Héctor Zavala, y respecto de lo que dijiste últimamente, quisiera señalar que el empresario argentino además tiene un problema. Muchas veces cuando no puede resolver su modelo de gestión, lo que busca es que el Estado se lo resuelva. No tengo la menor duda, por eso en general no podemos generalizar hacer una afirmación tampoco totalizadora, pero en general el empresario argentino tiene más vocación logística de la que debería tener, porque está convencido de que su llegada a la decisión estatal es más eficiente que el proceso productivo, no sé si está claro. Sí, ocurre también que hay una historia, ¿no? Una historia muy difícil, y entonces a veces uno dice, un tipo que ha logrado sobrevivir a estas situaciones, diríamos a veces hasta inesperadas, como las que se suelen vivir, estos cambios de política, apertura, cierre, proteccionismo o apertura indiscriminada, hay que, a veces uno dice, bueno, tratemos de que sobrevivan aquellos que ya han demostrado capacidad de sobrevivencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y particularmente las pymes, te lo digo, porque esto es lo que uno siente, arriba del 80% de la mano de obra ocupada, ¿no es cierto?, lo dan las pymes, así que es fundamental que lo antes posible se ponga en marcha, inclusive reclamos que está haciendo la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la primera en que ha captado, ¿no es cierto?, esto que está ocurriendo dentro de su provincia, pero que es absolutamente generalizable a todas las regiones del país, ¿no? De acuerdo. Casela, ya estamos a unos 10 minutos nos deben quedar. Me interesa una reflexión vinculada a tu viaje. Vos estuviste en los Estados Unidos y venís de allí en momentos muy especiales, y yo con esa, diríamos, agudeza con la que solés analizar las diversas realidades, me gustaría que nos dieras un panorama de cómo has visto a los Estados Unidos, su sociedad, su relación con el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, yo vengo preocupado, sinceramente vengo preocupado. He tenido la fortuna de estar en Estados Unidos varias veces, y por lo tanto tengo elementos de comparación. Claro. Me parece que la presencia del presidente Trump en el gobierno de Estados Unidos implica un riesgo extraordinario. Primero para los propios Estados Unidos, porque Trump tiene una visión del poder que cambia desde su base la tradición política norteamericana. A tal punto la cambia que ya ha producido una transformación en el pensamiento del Partido Republicano. Tremendo. El Partido Republicano ha sido históricamente un partido promercado, un partido que se ocupaba de denunciar el déficit del sector público y el gasto público en general como una de las cargas más notorias que había que combatir. El Tea Party, movimiento interno del Partido Republicano, ha sido la exaltación de esos principios. Y el gobierno de Trump se caracteriza por su alto nivel de proteccionismo, por la desgravación de los sectores de mayores ingresos, circunstancia que determina un crecimiento del déficit del sector público, y todo esto está siendo aceptado pasivamente por el Partido Republicano. Pero además de eso, que ya es grave por sí mismo, el presidente Trump tiene una visión del poder que lo habilitaría a ejercerlo sin límites legales, sin límites institucionales.
Esto es riesgoso para la tradición democrática de Estados Unidos. Fíjense ustedes que uno de los temas que más me llamaron la atención ha sido la afirmación. Ustedes saben que el presidente Trump está siendo investigado por la famosa conexión con los procedimientos utilizados por Rusia para influir en las elecciones norteamericanas. Así es. Está probado que los hackers rusos intervinieron en la elección norteamericana, orientando la opinión pública en favor de cierto candidato. Así es. Se está investigando si Trump era consciente de ese fenómeno y había participado de él. Para eso se ha designado un fiscal especial que está actuando en este momento, desde hace ya unos meses. Y fíjense una cosa que me sorprendió. Mientras yo estaba en Estados Unidos, el presidente Trump dijo públicamente que el derecho a veto, que entre paréntesis está usando de manera ilimitada, Sí. lo autorizaba a indultarse a sí mismo en caso de una condena. Es genial, es genial. Esto, obviamente, cualquier persona que tiene algún criterio jurídico institucional advierte que el titular del derecho de veto no puede vetarse a sí mismo, no puede indultarse a sí mismo. Sí. Sin embargo, esto estaba puesto sobre la mesa por Trump, porque circunstancia que demuestra la concepción particular que tiene de los límites institucionales este señor. Claro. En segundo lugar, veo que Estados Unidos está perdiendo influencia en el mundo, Sí. que está enfrentándose con sus aliados históricos. Y creo que esto, más que por razones geopolíticas o económicas, se produce simplemente porque Trump tiene tendencia natural a identificarse con personalidades políticas que tienen una visión ilimitada del poder. Putin O ahora el jefe de Corea del Norte. Así es. Lo que demuestra que hay una especie de vinculación espiritual entre personalidades que tienen tendencia al autoritarismo extremo. Sin duda. Esto para Estados Unidos es una novedad que me parece que muchos norteamericanos ni interpretan ni saben cómo limitar. Qué bárbaro. Me parece, de ahí viene mi preocupación por la situación. En tercer lugar, veo un país muy dividido, muy dividido. Trump ha tenido la característica de dividir a la sociedad norteamericana. Hay canales de televisión que están todo el día defendiendo al gobierno y canales de televisión que están todo el día atacándolo. Esto me parece que es inédito. En general yo encontré, cada vez que fui a Estados Unidos, en distintas etapas del proceso político internacional, siempre me encontré con una sociedad más o menos equilibrada desde el punto de vista del análisis político. Acá se ha perdido ese equilibrio. Estamos entrando en una etapa de fanatismo difícilmente controlable. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ¿notas que su vínculo con su electorado sigue manteniéndose? ¿Lo acrecienta? ¿Lo disminuye? Yo creo que el vínculo con el electorado está consolidado por parte de Trump, y ahí viene el riesgo. Lo último que vi fue una reacción de ciertos sectores muy específicos. Ustedes saben que Trump ha puesto en marcha una política de aranceles, de tarifas y aduaneras que trata de levantar el nivel de protección para la producción norteamericana. Así es. Y eso lo ha colocado frente a la posibilidad de represalias. Que ya están ocurriendo. Y hay sectores internos que están sintiendo el riesgo que implica esa política. Por ejemplo, ciertos sectores agropecuarios. Sí, claro. Que están viendo los límites que implica la política tarifaria de Trump. Pero más allá de eso, que es un fenómeno reciente, en general el electorado de clase media baja y de clase baja de blancos norteamericanos, trabajadores industriales que han perdido nivel salarial, por ejemplo, siguen teniendo una gran adhesión al gobierno de Trump, incluyendo sus rasgos de compadrada, de autoritarismo, bravuconadas, de bravuconada de cowboy, ¿no es cierto? Y eso incluso lo lleva a admirarlo, a exhibirlo como una personalidad que hay que seguir. Ahora, desde tu perspectiva,
¿Aparece algún elemento alternativo que entusiasme de cara a las próximas elecciones o a cuando haya que renovar? Está bien, es muy reciente su vida, pero no aparece en el horizonte una alternativa a que uno pueda pensar que tiene visos de poder disputarle poder. En términos personales, si buscamos una personalidad política, no la encontramos. Yo creo que en ese sentido estamos viviendo una etapa de alto nivel de mediocridad en el modelo político internacional, sí, claro. De la misma manera que en Argentina. Así como el sistema político argentino no está ofreciendo alternativas, sí. En Estados Unidos el Partido Demócrata está tratando de ubicarse bien desde el punto de vista electoral para las elecciones de renovación parlamentaria que se van a hacer en noviembre, claro. pero no aparece ninguna figura carismática, ningún individuo que se coloque por encima del promedio. Eso yo no lo veo. A lo mejor alguien que conozca la política norteamericana mejor que yo puede encontrar a alguien. No, pero sí, no ha trascendido, ni todos los que leemos política internacional sabemos que esto está ocurriendo a tal cual vos lo estás describiendo. Es decir, no hay una figura que uno diga, bueno, esto podría, por acá podría venir, ¿no? Ni así siquiera. Además veo una cosa sí. que me preocupa. A ver. Acá hay una reaparición del racismo en la política norteamericana. Los grupos supremacistas, aquellos que piensan sí. que la supremacía blanca debe ser repotenciada, están apareciendo con mucho poder y mucha falta de límite, ¿no es cierto? De manera que a eso me preocupa. Por eso suelo decir que uno de los responsables del triunfo de Trump es Obama, paradójicamente, porque hay sectores norteamericanos que nunca aceptaron que un negro gobernara el país. Total acuerdo. Y fueron acumulando resentimientos que ahora se están expresando. Qué bueno. Es muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy fuerte. Habitualmente vos te dedicás también a seguir algunos pensadores que van surgiendo y algunos de los cuales son columnistas importantes en New Yorker, ¿no? Sí. ¿Encontraste algo así? ¿Se está reflexionando sobre esto que estamos hablando? Se está reflexionando. El New York Times, por ejemplo, sí. es que es el decano, el centro del periodismo norteamericano, sí. tiene una actitud muy activa de denuncia de todas estas deformaciones. Ajá. En ese sentido yo rescato siempre a Paul Krugman, premio Nobel de Economía, que tiene una columna casi permanente en New York Times, sí. y que tiene una visión muy crítica de todo este proceso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural. Qué bien. Bueno, es alentador, por lo menos que eso... Es obvio. Claro, yo estuve mencionando la situación crítica que yo percibí en Estados Unidos. Sí. De cualquier manera, cuando uno lee a una personalidad como la de Krugman, y la claridad expositiva y la valentía con que se manifiesta, debe decir, hay reservas. Bien. Perfecto, Casella, hemos podido hacer el paneo que aspirábamos, es decir, sobre la realidad local y sobre tu mirada también de los Estados Unidos, y nos quedamos muy satisfechos y muy conformes con lo tuyo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchachos. Gracias a ustedes, a disposición como siempre. Hasta luego. Gracias. Amigos, lo escuchaban cerrando nuestra primera hora de Comercio Exterior Siglo XXI, Juan Manuel Cachi para los amigos Casella, recientemente retornado luego de su viaje a los Estados Unidos, dándonos este panorama que aspirábamos, ¿no es cierto? Uno, sobre la candente actualidad de hoy, y dos, esto que nos ayuda a reflexionar un poco hacia dónde van los vientos de los países centrales, en particular de los Estados Unidos. Hacemos ya el intervalo noticioso de la radio y volvemos con nuestra segunda hora. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. El dólar abre con una baja de 10 centavos a 28 pesos. La cotización del dólar abrió la jornada a 27 para la compra y 28 para la venta en el Banco Nación. Noticias. Aguad, habrá una reconversión de las Fuerzas Armadas y su rol estratégico.
En breve vamos a dar a conocer las reconversiones de las Fuerzas Armadas, su rol estratégico y las acciones para cuidar los espacios aéreos, terrestres y marítimos. Y el ciberespacio, expresó el funcionario en una entrevista. Van a tener un cambio en su organización, en sus planes de estudio. Vamos a crear un ejército de la reserva y se van a privilegiar las capacitaciones y el uso de la nueva tecnología. Noticias. Martínez Rojas declara ante el juez e ingresó al programa de testigo protegido. El detenido empresario comenzó a prestar declaración indagatoria ante el juez Gustavo Meirovich, quien decretó el secreto de sumario luego del ingreso del acusado al programa de protección de testigo a imputados del Ministerio de Justicia. Martínez Rojas comenzó su indagatoria, que continuaba hoy en el juzgado. Según había anticipado el viernes último, al negarse a declarar, empezó a aportar información sobre supuestos pagos de soborno y negociados con falsas importaciones durante el kirchnerismo para violar el cepo cambiario. En 60 minutos, volvemos. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Sabías que tomar antibióticos sin receta es un riesgo para la salud de todos? La automedicación aumenta la resistencia de las bacterias. Por eso, usa antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. Tómalos siguiendo sus indicaciones y asegúrate de completar el tratamiento. No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Si los usas mal, los antibióticos pueden ser ineficaces cuando realmente lo necesites. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir. Que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer.
No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a un centímetro del suelo. Amigos, empezamos con nuestra segunda hora de Comercio Exterior siglo XXI y con lo que ya estamos viendo entramos en tema. Adelante. Columna Juan Ignacio Ponce. ¿Cómo andan? Sí, seguimos en pleno... La segunda hora es el segundo tiempo. Seguimos en pleno mundial, justo están jugando Rusia-Egipto, ahora sí con Salah, que no pudo jugar el otro día ante Uruguay, pero ahora sí está en cancha, así que parece que se viene un partidazo. Rusia que ganó su primer partido 5-0 contra Arabia Saudita. Te faltó el pronóstico ahí. La selección de Pizzi, ¿con qué me voy yo? Con Rusia, que decía 1-0 dijiste. Ah, sí, nada, fue un pesto, 5-0, impresionante, ¿no? Una paliza tremenda de los locales. Muy buen partido, la verdad, de varias individualidades de Rusia. Y ahora, bueno, estaban empatando 0-0 contra Egipto. Pero hoy temprano también tuvimos fútbol porque Colombia cayó ante Japón. El partido comenzó al minuto 3 con una roja a Colombia, Carlos Sánchez, el número 5, por querer atajar un penal. Es como que atajó como si fuera el arquero, pero un jugador de campo. Entonces, obviamente, roja indiscutida. Penal y expulsión. Después empató el partido Juan Fernando Quintero, el jugador de River, que es tremendo lo que consiguió porque... un simple gol, ¿no? Tiro libre, pero fue un golazo por abajo de la barrera, pero consiguió 4 récords con hacer este gol. Simplemente con un gol, el 10, Juan Fernando Quintero consiguió 5 récords. Primero, el primer gol de mundial por debajo de la barrera, de un tiro libre. Sí. Segundo, se convirtió en el primer jugador colombiano en marcar en 2 ediciones mundialistas. Un dato feo para Colombia, medio triste, no tenía ningún jugador que haya marcado goles en 2 mundiales. Increíble. Después es el primer jugador colombiano en hacer un gol de tiro libre, o sea, directo en un mundial. No había metido gol de tiro libre hasta ahora. Es el primer futbolista que juega, es el primer futbolista que juega en un club sudamericano y que convierte un gol en Rusia 2018. Y después es el segundo jugador de River que marca un gol de tiro libre en una Copa del Mundo. ¿Quién había sido el anterior? Pasarela en el 82, en el Mundial del 82. Pedazo de tiempo. Tremendo lo de Juan Fernando Quintero. Además te agrego otro récord entonces. Sí. Es el VAR en ese caso, que es el primer gol que convalida para Colombia en un Mundial, el tiro libre porque el arquero detiene la pelota, se le escapa, la detiene detrás de la línea, dice que no, que había atajado bien y el VAR confirma que fue gol. Justo en este caso no es VAR, porque VAR es con las jugadas puntuales. En este caso, cuando la pelota entra, tienen el sistema de la Premier League. Sí. De la Premier League es el reloj. Entonces ni necesitan ir a VAR. Y no hay ningún tipo de discusión de nadie puede reclamar al árbitro porque es un reloj que te suena. Si la pelota pasa la línea, suena y te marca que es gol. Entonces acá ni se recurre al VAR ni nada, es como muy simple. Fantástico, buenísimo. No se discute si pasó toda, si pasó. No, pasó, ya está. Peckerman le atribuye la derrota al cansancio, que los jugadores no llegaron de piernas. Es verdad que James Rodríguez entró recién en el segundo tiempo, la figura colombiana, porque nada, estaba llegando con una lesión, llegaba dolorido, pero también eso permitió que Juan Fernando Quintero pudiera brillar. Después una linda victoria de Senegal, la verdad que es una selección cuando llegábamos acá, que muchos subestiman, pero tiene un equipazo. Gol de Niang, un ex jugador del Milan, Krichovia que había puesto el primero de Polonia, y después es un gol en propia puerta de Klonek para darle la victoria a Senegal. Estaba triste Lewandowski, la figura polaca, pero la verdad que nada, muy bien. Tiene grandísimos jugadores, tiene a Mané, a Koulibaly, Senegal, a Ndiaye, a muchos jugadores que no son muy conocidos, pero en verdad son muy firmes y que juegan en ligas importantes aparte. Koulibaly, el central, es la figura del Napoli. Él y Mertens, que ayer metió un gol para Bélgica, son la figura del Napoli. Como yo dije en la entrada, en la apertura, el martes pasado no había empezado el Mundial, así que me gustaría que hagas un balance desde que empezó el Mundial. Sí, era un balance, a mí como que algunos partidos. El sábado estaba deprimido, pero el domingo como que me reenamoré con el fútbol a un nivel tremendo, estratosférico, porque la verdad que se dio la situación, o sea, te vuelve a mostrar el fútbol
que los elefantes, los más pesados, los candidatos como Alemania, Brasil, también pueden caer. Y que no es solo un problema de Argentina no haber podido brillar en su partido inaugural, sino que los otros grandes candidatos tampoco pudieron conseguir la victoria. El caso de Brasil, que Suiza sacó un empate increíble, histórico. El caso de Alemania, que México jugó tremendo, con un Chicharito Hernández modo leyenda, jugando de manera brutal, con mucho contragolpe y jugándole muy inteligente a Alemania para poder sacarlo en 1-0. De vuelta el Memo Ochoa, que es el arquero de México, siempre en los mundiales es como que no sé qué hace, porque durante el año en los clubes no le va muy bien, no es un arquero exitoso, pero cuando llega al Mundial con México es impresionante, siempre es la figura, siempre ataja todo. Y sabés que bueno, que Sampaoli de cara al partido del jueves está con varios cambios pensando para Argentina. Es increíble porque parece como que la prensa, o no la prensa, la gente estaría armando el equipo del jueves. La gente marcó 4 cambios claritos y parece que estarían dando esos 4 cambios. Lo que está bueno es que el sistema de juego que plantearía Sampaoli está mucho más acercado a lo que él pretende siempre en sus equipos y a lo que la AFA fue a buscar cuando firmó contrato con Sampaoli. Jugar a su manera, ¿no? Termino la formación y entramos con las preguntas. La formación de Argentina entonces, ya en modo Sampaoli, sería la siguiente: todavía con Caballero en el arco. Ese todavía significa Armani. Acá lo que es una línea de 3, pero también línea de 5, en verdad, de Sampaoli, que está bueno eso, o sea, 3 defensores y 2 carrileros, 1 por cada banda. Los 3 defensores serían Mercado, Otamendi, Tagliafico, y los carrileros serían el Toto Salvio y Acuña, o sea, el ex Lanús y el ex Racing. Salvio y Acuña, uno juega en el Benfica, otro en el Sporting Lisboa, el clásico de Portugal. Estarían uno en cada banda. El doble 5 sería con Mascherano, y ahí está la duda de quién acompaña a Mascherano, que está entre Lo Celso y Enzo Pérez. Hoy en día Enzo Pérez está ganando esa disputa, está ganando la pulseada, y el hombre de River podría ser titular el jueves contra Croacia. Es que me parece que es más quitador, más trabador Enzo Pérez. Sí, pero también le puede dar mucho juego, es como muy versátil. Enzo Pérez puede aportar. Se dice que tiene mejor asociación Messi con Lo Celso. Puede ser, pero jugó muchísimo más partidos con Enzo Pérez en el Mundial pasado, en todas estas eliminatorias lo conoce mucho más Enzo Pérez. Pero es verdad que Lo Celso lo que hace es como que descomprime a Messi el juego, y él busca todas, pide todas. Entonces es como que Messi puede estar en el rol más de definidor, más de finalizador de jugadas, y no tanto tener que tirarse hacia atrás a buscar la pelota y ahí repartir, como tuvo que hacer contra Islandia, que la verdad que no es la idea que Messi juegue de eso. Tiene que tener otros compañeros que hagan ese trabajo, claro, y él estar más adelante, como en el Barça, compartiendo dupla con Suárez. Bueno, acá ¿por qué no con Agüero? Estar más adelante y no tan atrás. Lo Celso puede dar eso, descomprimirle un poquito la presión a Messi y generar juego. Entonces, la formación, bueno, repito bien rápido: Caballero, Mercado, Otamendi, Tagliafico, los carrileros, Salvio y Acuña, el doble 5 Mascherano y Enzo Pérez por ahora, y en el ataque Messi, Agüero y Pavón, ganándole la disputa a Di María. Pavón, el hombre de Boca, que entró brillante contra Islandia. Igual moverlo a Di María, sí, es una decisión, peso muy pesado. Así que no. Sí. Para vos, Messi, ¿a quién de los dos banca? Entre Pavón y Di María. No, es que una cosa es amistad, otra cosa. Ya habló muy bien Messi de Pavón y de cómo es su socio en la cancha, y siempre que puede hablar de él dice que es un hombre muy interesante, que le puede aportar muchísimo. Así que él, yo creo que justo en este caso banca a los dos. Le pasa algo similar con Agüero y Higuaín. Él es muy amigo de los dos. Ahí, bueno, alguno tiene que jugar uno, no puede jugar los dos siempre. Entonces, ya yo creo que todo esto del club de amigos y lo que se habla, cuando estás en un mundial, erraste un penal en el primer partido y se te viene un partido que si no te deja fuera, queda muy de lado lo de los amigos. Messi tiene un objetivo muy claro, muy firme, que es avanzar de ronda, ganar el mundial. Entonces ya fue, o sea, tiene que jugar el que mejor esté, sin ningún tipo de duda. Así que nada, me parece que Sampaoli es un técnico que duda permanentemente. Sí, en verdad lo que está en el seleccionado argentino. Sí, no, lo que le pasó a Sampaoli fue que él llega con lo que te decía, con el sistema de poner 3 defensores y 2 carrileros y atacar por las bandas, como siempre hizo en todos sus equipos, en Chile, en Sevilla y demás.
Y lo que pasó, con cánticos en micros de por medio y mucha situación tire y afloje con los jugadores, es que ellos se aferraban a la línea de 4. Ellos querían jugar como con línea de 4, como hicieron siempre, con Tata Martino, con Bausa, con Sabela, lo que sea, siempre con 4 abajo. Entonces esa fue la gran discusión. Sampaoli se termina amoldando a los futbolistas, cediendo el tema del esquema. Y la verdad que si vos contratás un técnico para que venga a poner su estilo y después terminás haciendo lo que los jugadores te cantan en un micro, estamos complicados, porque digo, te puede pasar cualquiera por arriba, ¿no? Sí, si vos claro. no te pones firme en esa. Y bueno, ahora sí se estaría poniendo firme, y ahora sí vamos a ver la formación que Sampaoli quería y con la que se ve representado, ¿no? También por otro lado, Neymar está con ciertas dudas. Sí, hoy no pudo completar su práctica, se fue rengueando, tiene dolores en el pie derecho. Es una lesión que ya trae. Sí, claro, fue operado en marzo de eso. Entonces hay mucha preocupación en Brasil. La verdad que si encima del empate al comienzo no tienen a Neymar para lo que resta de la Copa o para el próximo partido, muy feo la verdad. Muy el mejor partido que se jugó, sin duda, Portugal-España. Sí, partidazo, 3-3, con un nivel de fútbol de alto voltaje, el tiki-tiki de España en su máxima expresión, jugando brillante. Y un Ronaldo. Ahí viene mi pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. Y un Ronaldo depredador, sí. Tiene que ver con lo siguiente. Antes se decía que el pez grande se comía al pez chico. Es inevitable, tanto en todos los órdenes. Menos también, en el fútbol. También en el fútbol. Sí, finalmente los campeones eran los claro. Obvio, pasado. Y ahora se dice que, así que está como está pasando también en el marketing, el pez rápido se los come a todos. Y yo lo que veo en el caso de España y Portugal es que Portugal jugó más rápido. Y que hay como dos tendencias de equipos que juegan reteniendo la pelota, jugando a los costados, asegurándola atrás, asegurando al pie, y otro tipo que son más vertiginosos. Donde el medio campo casi no existe, es un lugar de tránsito. Fíjate vos que con Bélgica. En la Argentina-Islandia yo tenía la sensación de gol cuando atacaba Islandia y no tenía esa misma sensación de gol cuando Argentina dominaba el juego. Portugal y España son dos grandes choques de estilo, un estilo de tenencia de pelota contra un estilo de contragolpe y que todas las situaciones que tengas ser lo más punzante posible. Y además los errores de España que fueron muy bien aprovechados por Portugal. Sí. No, igual España jugó pero muy superior a Portugal. Lo que pasa es que Portugal tiene un superhéroe dentro del campo de juego, un tipo que de la nada te saca 3 goles, entonces es muy vos, el tiro libre en el primer penal técnicamente el defensor sale mal, porque sale a cortarlo con la pierna izquierda y no con la derecha. Sí, también muy fabricado. Que lo iba a tocar, y apenas lo tocas a Cristiano Ronaldo, sale volando despedido por seis como aparte, Neymar, ¿no? Fue graciosa la imagen porque son compañeros y amigos, Nacho Fernández y... Nacho... Sí, se llama Nacho Fernández, pero solo queda con el Nacho, igual que el jugador de River. Tremendo. No, pero que digo, el choque ese fue gracioso porque se lleva muy bien entre ellos, entonces ni bien lo tumba y le hace penal, como que se miraron, se rieron y Cristiano le decía, sí, me tocaste. Pero generó mucha polémica porque fue apenas el contacto y es un gol que abre el partido ni bien había comenzado. La segunda cosa es que Ronaldo toma carrera para patear el penal, todos los penales. Y los patea fuerte. Sí, aseguran. Rompe el arco. No, igual que ocurre con Messi, que comete el error. Eso te iba a decir. Si patearlo a media altura, cosa que pues abajo o arriba. Así es. Y débil. No, pero Messi es un excelente pateador de penales. Pateó muy mal contra Islandia, muy simple y se la regaló. Toma poca carrera, con lo cual tiene menos recorrido y menos visión. Sí, pero no lo analizaría de un lado futbolístico porque te puedo mostrar 700.000 penales excelentemente bien pateados de Messi y muchísimos con la selección argentina, infinitos. ¿Quién falló más penales, Messi o Ronaldo? ¿Quién falló más penales? Sí. Messi y Ronaldo, mira, no tengo esa data, pero pateó mucho más Messi, pateó más Messi. Pero sí, y también justamente habló Rakitic, compañero de Messi en Barcelona, y que se va a estar de rival el jueves en Croacia. Dice que después de nosotros,
al que le deseo lo mejor es a Leo. Como que después de Croacia, el que más quiere que gane es Argentina. Dijo Rakitic 2 días antes de jugar contra esta selección. No sé o sea, está diciendo primero ganamos nosotros. No, sí, claro, pero después es un deseo, claro. Dice, si nosotros no podemos conseguirlo, quiero que sea Argentina. O sea, nada, 2 días antes de un partido así, medio fuerte. No sé cómo pegará en Croacia estos dichos. Dice, no tengo que decir que espero que le vaya muy bien a mi amigo Leo, le deseo lo mejor como siempre, pero después de jugar contra nosotros, obviamente. Después de jugar contra ellos, si hemos perdido, estamos afuera. Sí, ese es el tema. Joder. Y sabés que ya está el árbitro que va a dirigir el partido contra Croacia, es de Uzbekistán, se llama Ravshan Irmatov, pero hay un antecedente. ¿Sabés cuándo nos dirigió? No. Nos dirigió en 2 ocasiones, una un poco más linda y otra un poco más fea. Acá lo que estoy viendo, no te puedo creer, es que nos dirigió en la derrota 4-0 del Mundial de Sudáfrica 2010. Feísimo. Nos dirigió en Alemania 4, Argentinos 0, aquel día de los goles de Klose y de Otamendi flojo. Pero la buena fue que nos dirigió el día que Palermo metió un gol en el Mundial contra Grecia, en ese mismo Mundial. Una buena y una mala. El día que le ganamos a Grecia, que igual ya estábamos clasificados, pero nos dirigió en el 4-0 del Mundial 2010. Así que bueno, veremos cómo llega el Ubeco. Pero nada, le decíamos la mayor de las suertes, ¿no? ¿Qué decir? 20 minutos de Egipto-Rusia, todavía sin goles, sin mucha participación de Salah. Veremos cómo continúa el encuentro. Vos sabés que hay un país, una selección que a mí cada vez me seduce más, que es Islandia, y me gustaría saber la opinión de Juan y al respecto. No, lo que tienen es mucha como química de grupo y de equipo y de mantener un plantel, y que vienen jugando mucho juntos y tienen mucho amor por la patria, amor por la camiseta, dejan la vida, y también tienen, como saben que futbolísticamente no pueden estar a la par de otros equipos, tienen como muchas tácticas armadas de pizarrón, como por ejemplo que todos los laterales vayan al área y todo eso, que tengan especialistas en laterales. Tiene como un sistema, yo creo que viene un córner en contra y inmediatamente se pone un jugador al lado de cada palo. Claro. Sí. Y bajan todos. Es como que explotan al máximo los pocos recursos que cuentan, pero si lo explotas tan al máximo, puedes empatar la Argentina. Islandia es un poco eso, ¿no? Sí, claro. Islandia, como país. Sí, fíjate vos, después que Juan termine con su tema, me gustaría comentar 2 noticias sobre Islandia, 2 comentarios que encontré que me resultaron muy novedosos. Lo único que iba a decir que el embajador argentino de Rusia, Ricardo Lagorio, dejó en claro que él es hincha de River, fanático de River, pero también de Pavón, que él quiere que Pavón sea de la partida, así que Sampaoli le va a dar el gusto. Ojalá Kichan Pavón sea la estrella del partido ante Croacia. Yo me encontré con 2 artículos, 2 comentarios muy novedosos que tienen que ver con las características económicas de los países. Y Francisco Bueno en infobae.com tituló Islandia 7, la Argentina 1. 7 a 1. ¿Por qué? Porque Islandia es un país que tiene apenas 339.747 habitantes, que enfrentó a la Argentina, que tiene más de 44 millones. Y ahí se pregunta, ¿cuánta riqueza puede generar cada uno? Y ese es el partido que analiza, que gana. Y dice que Islandia saca ventaja impulsada por su mayor eficiencia e inversión en máquinas y tecnología. Fíjate que Islandia toma el juego como una necesidad social, porque estaban viviendo un momento curioso, crítico, con muchos casos de suicidio y demás. Decimos, busquemos un deporte colectivo, qué sé yo. Entonces lo adoptan como política de Estado, el fútbol, que lo juegan incluso sobre superficies heladas. Es muy, muy difícil. Fíjate vos el tema del Producto Bruto Interno. Los 24.850 millones de dólares de la economía islandesa el año pasado significaron 52.100 dólares per cápita. En cambio, en la Argentina, con 619.000 millones, da un promedio de 20.700 dólares per cápita. Es decir, que cada islandés
es más del doble de pudiente que un argentino, en las condiciones en que vive y lo que tiene. Bueno, primero 1-0. Impuestos. Dice, acá decimos, ¿viste? Generalmente que tenemos impuestos nórdicos y servicios africanos, ¿no? La Argentina invierte en salud el 4,8% de su presupuesto. Islandia el 8,9%. O sea, el doble, casi prácticamente el doble, o sea, 2-0. Y así sigue con inflación, por ejemplo. Islandia 1,8% anual. Argentina, el año pasado 25%. 30%. Este año 30, dicen todos, bueno, ya estamos 3-0. Desempleo, acá dice que hay que hacer un empate, porque tienen un desempleo parecido, dicen los números, al de Islandia y Argentina. Islandia 8,1, 7,2 Argentina sería si tuviese bien medido. Bueno, es casi un gol en contra irlandés en este caso. El resultado fiscal, Islandia 0,9% de superávit, Argentina 6,1% pero de déficit. Dato importante. Deuda pública, Islandia 47,4%, la Argentina 53,7%. Otro gol a favor de los irlandeses. Exportaciones, y acá vos tendrás el número. Islandia 18,5% del PBI, Argentina ¿cuánto? El 9% del PBI. Siempre de una Siempre cifra. estamos en la mitad de todo. Balanza de pago frente a un rojo de 22.130 millones de dólares de la economía argentina. Islandia registra un flujo positivo de 1.540 millones. Es decir, que Islandia tiene una economía más sana y tiene un estándar de vida evidentemente superior, con todas las contras que tiene un país como Islandia referido con Argentina, con la diferencia incluso de habitantes. Y hay otro análisis también allí muy cercano de Sebastián Catalano, también en infobae.com, que dice: ¿quién ganaría el Mundial de Rusia si fuera por productividad y no por fútbol? Y tira la punta, dice: en una competencia imaginaria que mide variables como el PBI y exportaciones, ¿quién es el tapado? El que daría la vuelta en Moscú. Islandia. Ocurre que la consultora PricewaterhouseCoopers publicó en su último Economic GPS un artículo en el que detalla cómo se disputaría el Mundial de Productividad. Argentina se vuelve en la primera vuelta. Y el equipo de Islandia, bueno, es el que pasa a comparar la situación. Tremendo. Bueno. Damos por cerrado el capítulo entonces mundial. Hacemos una pequeña cortina musical. En todo caso, si te parece, le pedimos a Claudia que a ver qué tema eligió para encauzar su columna. Adelante. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral, te conocí asomando tus crestas al barranco, del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón en San Vicente, el ciego de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor. Y
de aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos, alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz de un mundo canto, canto su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y este himno de los del Suquía, ¿no?, nos lleva sin duda a la Córdoba sí, de antaño y a la actual. A la actual, pero precisamente hablando de la Córdoba de antaño, nos vamos a remontar al siglo XVII, porque ahí comienza la historia de la educación superior, en lo que luego sería la República Argentina. Así es. El punto de partida, ¿dónde fue? ¿Por qué elegimos justamente hoy Córdoba? Porque el 19 de junio, pero de 1613, es el día en que se funda la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país y una de las primeras en América. Su enseñanza es libre, gratuita y laica, y el apodo de la docta se debe a que durante más de 2 siglos, fue la única universidad del país. Su origen se remonta a 1610, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, donde sus alumnos, que eran religiosos, recibían clases de filosofía y teología. Y ya en 1613, bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del obispo Juan Fernando de Trejo, se iniciaron los estudios superiores. Los jesuitas estuvieron a cargo de la universidad hasta 1767, cuando fueron expulsados por la resolución del rey Carlos III, y la casa pasó a manos de los franciscanos. A fines del siglo XVIII, por disposición del virrey Arredondo, se incorporaron los estudios de leyes, lo que marcó el nacimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1791. Se le otorgaron los privilegios y prerrogativas de las universidades mayores existentes en España y en América, y alcanzó el título de real y pontificia. En 1808 se nombró al deán Funes como rector, de modo que se desplazó a los franciscanos de la conducción universitaria. Y deán Funes tenía un espíritu muy progresista y muy abierto a los nuevos desarrollos de la ciencia y la técnica. Por lo tanto, proyectó profundas reformas de los estudios y la introducción de nuevas materias como aritmética, álgebra y geometría. Y desde su creación, la universidad tuvo profundos cambios. De los títulos otorgados, presten atención, 2.278 los entregó entre 1613 y 1810. Muchos, ¿eh? Y luego de las guerras civiles argentinas se fueron agregando medicina y las ciencias duras. Hasta 1884 no se registraron egresos de mujeres. Si estuviera acá, Victoria, ¿no? ¿Qué diría? ¿Cuántos años entonces? Como 300 años. Sí, 200 y pico, casi 300. Pero a partir de 1884 su participación fue ganando peso hasta ser hoy la mitad de todos los docentes y la amplia mayoría entre los alumnados. Tuvo una rectora. Sí. Anterior a la actual, pues rectora. Claro, porque mayoría de docentes de mujeres y mayoría de alumnado. Sí. Y hablando de la misma universidad, no podemos olvidar que en 1918 fue escenario de la reforma universitaria, movimiento que se extendería luego a todo el continente. Conocido como el Grito de Córdoba, fue un movimiento de proyección latinoamericana para democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico, que se inició con una rebelión estudiantil donde se produjeron violentos enfrentamientos entre reformistas y católicos. Y hay una fecha simbólica que pasó hace poquito, el 15 de junio de 1918, o sea, el viernes se cumplió, cuando los estudiantes irrumpieron en la universidad para impedir la elección del rector. Esta revuelta estudiantil cordobesa tuvo su expresión en el manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba,
¿Qué decía? La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. El movimiento se extendió a las demás universidades del país, impulsado principalmente por el movimiento estudiantil en la creada Federación Universitaria Argentina, FUA, y también se extendió a varias universidades de América Latina, produciendo reformas en los estatutos y leyes que consagraron la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de oposición y la gratuidad de la enseñanza universitaria. La utopía juvenil del 18 anticipó en medio siglo el Mayo francés de 1968 y otros movimientos juveniles de la década de 1960. Actualmente les cuento que la Universidad Nacional de Córdoba tiene una población estudiantil de más de 110.000 alumnos distribuidos en 13 facultades que ofrecen más de 250 carreras de grado, posgrado y doctorado. Y la oferta académica incluye 100 centros de investigación, 25 bibliotecas y 16 museos. Financieramente, aunque depende del Estado Nacional, mantiene su autonomía. Me gustaría preguntarte, Miguel, si vos habías participado ya de varios actos conmemorativos por los 100 años de Franja Morada, que tiene que ver con todo esto de... Participé de los actos por los 100 años de la Reforma. De hecho, el día viernes, en esas satisfacciones íntimas que uno tiene, ¿no es cierto?, me tocó compartir tribuna con Pancho Talento, Miguel Talento, que cuando yo era dirigente estudiantil en aquel tiempo, él era el presidente de la Federación por la JUP. El peronismo no reivindicaba la reforma universitaria, lo reivindica ahora la reforma universitaria con todos los bemoles que esto implica, ¿no es cierto? Con lo cual claramente hay un triunfo histórico de los que levantábamos la reforma desde sus orígenes, ¿no es cierto? Y además de cumplirse 100 años de reforma, se cumplen 50 años de la creación de Franja Morada, ¿no es cierto? El nombre de Franja Morada, cuando vos hablabas de los disturbios, obedece a que en esas jornadas violentas la violencia era reivindicada. En el propio manifiesto liminar hay un párrafo donde reivindican la violencia. ¿Qué tipo de violencia? Obviamente no la lucha armada, ¿no es cierto? La violencia para rebelarse ante un orden establecido. Le arrancaban las fajas a los obispos, con eso cortaban y hacían las escarapelitas. Por eso el color de la reforma es morado, y de ahí viene el franja morada. Claro. Y el escudo de la R de la franja tiene 5 rayas, una por cada una de las banderas que vos dijiste: tripartito, pro-gobierno, etcétera, periodicidad católica. Poca gente lo sabe a esto, pero este es el origen de interesante. Bueno, la iglesia no estará muy contenta cuando... No, claro, no. Nunca lo terminó. No, pero y después tuvo tuvo muchos elementos que uno los podría analizar desde el presente, ¿no es cierto? Y desde lo histórico. Desde lo histórico, en aquel momento la dirigencia argentina tenía como 2 vertientes. Una vertiente muy europeísta, que miraba a París, que miraba como centro casi de atracción, que sería hasta inclusive los sectores más progresistas, y una más hispánica, que era más clerical, ¿no es cierto?, que era precisamente la que tenía el dominio de las universidades. Y la Reforma es el primer movimiento en Argentina que surge con una mirada latinoamericanista. No solo reivindican el tema de Bolívar, reivindican a Mariátegui, reivindican a Manuel Ugarte, escritores socialistas de avanzada en su momento, sino que además en Argentina no tuvieron necesidad porque estaba Irigoyen, estaba el radicalismo, pero se fundaron partidos que originaron, por ejemplo, el APRA de Perú, ¿no?, con Aya de la Torre, u otros, que surgieron de estudiantes que habían venido a Córdoba, habían vivido la reforma universitaria, el Partido de Liberación Nacional, etcétera, varios partidos, inclusive partidos en Cuba, que se formaron levantando o con la impronta de lo que fue la reforma universitaria. Y luego la llevaron a sus lugares. Sí, claro. O sea, vos sabés que en su momento la Universidad de Córdoba era mirada como el top de la universidad en Latinoamérica. Venir a estudiar a la Universidad de Córdoba y egresar de allí era un gran prestigio. Muy importante. Era la docta. La Universidad de Buenos Aires después también adquirió prestigio. De hecho, hoy en los rankings, la Universidad de Buenos Aires está por sobre la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, que son los emblemas de una universidad pública, ¿no es cierto? Pero hay que reconocerle a Córdoba ese carácter
antiguo y además de surgimiento, ¿no es cierto?, de estos movimientos revolucionario. Yo la primera vez que yo lloré en el exterior, yo iba representando a la Universidad Argentina, a la Federación, y hay un encuentro, Unión Internacional de Estudiantes, en Rumania, Bucarest. Lo presidía el hijo de Ceausescu, Nico Ceausescu, que terminó muerto de cirrosis, para que tengas idea, como chupaba. Estamos hablando de Ceausescu, ¿no? Y yo no lo conocía, delante mío, después que hablo yo, etcétera, demás, desde Argentina, pide la palabra el presidente de la UNEF, la Unión Nacional. Año 79, después del golpe. Yo había viajado y estaba de embajador allá a Barfeld, y yo viajé yo era secretario de Relaciones Internacionales, Balbín me había hecho para protegerme, y viajé con una carta del Bicho León, que era secretario del partido, directamente dirigida al embajador, que era Federico Barfeld, amigo de él. Después me enteré, Federico Barfeld era un hombre de la PDUE. Después me enteré. Y entonces termino de hablar, yo hablo de la situación de Argentina, situación de Latinoamérica, lo que se vivía en el país, etcétera y demás, y pide la palabra el representante de Francia, el presidente de la UNEF, de la Unión Nacional de Estudiantes Franceses, que hace todo su discurso mirándome, y el tipo con admiración hacia el movimiento estudiantil de Argentina, y recordó él lo de la FUA, lo de la FUC, dijo en francés el movimiento liminar, y reconocía que él, que había estado en el Mayo francés del 68, ellos se sentían absolutamente identificados con ese, y que algunas de esas banderas las habían logrado llevar a la práctica, pero no todas, como quedaba que la reforma era más progresista que lo que ellos habían conseguido en Francia. Y qué revolucionaron los cordobeses, porque la última vez estuvimos repasando lo del cordobazo también. Claro, ¿no? sí, o sea, sí. El cordobés es realmente sí. Bueno, de hecho, la alianza, diríamos, del movimiento obrero y el movimiento estudiantil, donde debuta fuerte es en Córdoba. Claro. De hecho, hay 2 muertos que son recordados por las agrupaciones estudiantiles. Entonces, Máximo Mena, por un lado, que era el obrero radical que muere, de Luz y Fuerza, uno de los tipos cercanos a Tosco, y el otro es Santiago Pampillón, que es el primer estudiante muerto en Argentina en ese tiempo, ¿no? Sí, señor. Bueno, en fin. Esa fue la breve historia del día. La brevísima. No, muy tocante. El otro día fue muy lindo. Estaba Nito Artaza, que estaba en primera fila, fascinado, me escuchaba, y después me pidió la tarjeta para enviarme, y me mandó él 2 videitos, uno cuando me presente y otra parte cuando estoy hablando, tomados por él. Sí, increíble. Bueno, damos vuelta a la hoja y iniciamos la columna a sus marcas. Yo te voy a mostrar 2 billetitos que vos conocés y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más saliente en estos billetitos de 100 pesos cada uno? La cara de Roca por un lado y la cara de Evita por el otro. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, correcto. Bueno, ese es el punto de partida para una agencia y para una empresa que decidió hacer campaña con el billete de la igualdad. Ajá. Se propusieron generar conciencia acerca de la brecha salarial entre mujeres y varones en la Argentina, y hicieron un video, hicieron un spot. Esto lo hizo la agencia by Abbas, que es una agencia internacional, pero con sede en la Argentina, y el dulce de leche and Company. Ajá. Ese dulce de leche and Company son empresas, son comercios que venden todo tipo de productos, pero con una característica: tiene que tener dulce de leche. El dulce de leche en frasco, con su distinta variante, con esta variante, con la otra, alfajores, golosinas, todo, caramelo, todo, pero tiene que ser de dulce de leche. Entonces, ¿qué buscaron? Esta era la primera campaña publicitaria de esta pequeña cadena. Sí. Y abordamos ese tema relevante, disruptivo, que tiene que ver con todo este movimiento, que tiene que ver con la reivindicación de la mujer. Entonces, la agencia se propuso generar conciencia sobre la brecha salarial entre varones y mujeres, que actualmente aseguran es del 27%. Es decir, las mujeres ganan, se supone por la misma actividad, un 27% menos de lo que se le paga a un varón.
Y entonces dijeron, bueno, en la Argentina conviven esto, dos billetes de 100 pesos, uno con el retrato de Eva Elvita Duarte y uno que había sido impreso y que está en circulación, impreso anteriormente, de Julio Arroca. Y durante todo un mes en los locales de DL & Company, los billetes de Evita tenían un valor superior al de Roca del orden del 27%. Es decir, que si iba una mujer, si iba una persona y pagaba con un billete que tenía la cara de Evita, valía 27% más que si iba con un billete que tenía la cara de Roca. Para generar conciencia. Y lo hicieron durante todo un mes y a eso le llamaron el billete de la igualdad. El director general creativo es Marcelo Weintraub y los directores creativos Juan Martín Lodola y Maximiliano Samaruga. Esto provocó también acciones de prensa y demás, lo que se llama publicity, o sea que es la publicidad no paga. Es decir, generan un aviso, una acción, un movimiento, y eso repercute en la prensa y después se calcula si hubiesen pagado ese espacio cuánto valía. Claro. Esta es una actividad en publicidad muy deseada, el publicity, ¿no? Otro temita que tiene que ver con la actualidad es el tema del aviso de Coca-Cola que estamos viendo, que es mundial, se hizo para 200 países y lo hizo Martín Mercado, Mercado Macam. Es ese donde ves la gente que está por comenzar el partido y salen corriendo a comprarse la gaseosa. Y se dan situaciones muy particulares, quien va en bicicleta, quien hace esos saltos de ciudadanos por arriba de vehículos y edificios. Bueno, asuntos que van llegando y a todos los protagonistas les pasa lo mismo. Cuando están sacando la coca, se siente el grito de los goles. Entonces se sienten decepcionados. Y el mensaje es que no esperen que para que el partido sea perfecto, la compren antes. No esperen comprarla al último momento. Bueno. Y ese es el anuncio que está en la ley permanentemente. Te recomiendo, no esperes que empiece el partido para acordarte. Claro. Tenés el partido perfecto. Ahora es el momento que tenés que ir a buscar el producto. En esto también tiene un ritmo muy lindo del grupo AC/DC. El tema es Are You Ready? Y se muestran, son varios comerciales, en algunos empleados de Coca-Cola explican a las botellas, el empleado le habla a la botella y le cuenta lo importante, lo que es vivir el mundial y demás. Esto lo dirigió los servicios Andy Fowil y Agustín Carbonere, de la productora Landia. Fue muy interesante, bastante novedoso y es una de las cosas que tienen su particularidad y que tienen que ver con lo que estamos observando y viendo por televisión. Nosotros nos hemos referido aquí en esta columna en algunas ocasiones a dos personajes de la publicidad argentina. Uno es Martin Sorrell, que finalmente fue el hombre fuerte, el creador del holding más grande de publicidad del mundo, que es WPP, y que terminó con su dimensión. Y Gustavo Martínez, ex CEO global de JWT, o sea, Walter Thompson. Son dos personas muy relevantes en el mundo de la publicidad que tuvieron que irse por algo que ahora se supone que tiene que ver con lo mismo, con este movimiento del Me Too publicitario, como se dice. Sí. La salida de Martínez se produce 2 años después de que fuera demandado por la CCO de la compañía, Erin Johnson, que lo acusó de acoso sexual y haber hecho comentarios sexistas, racistas y antisemitas. Una semana después, la demandante, en un acuerdo amistoso, también se fue de la compañía. Ahora, la novedad, porque de Sorrell no se sabía mucho, solo decían inconducta personal. Era un término muy impreciso, pero difuso. Claro, difuso. Bueno, ahora con su negativa empieza a salir a la luz. ¿Qué es lo que dice Sorrell? Niega rotundamente la versión de que hubiera usado fondos del holding WPP para pagar a una prostituta. Ya entra. Ya la cosa entró otro plano.
WP trató de un poco de suavizar la cosa, dice la investigación ya había concluido y que no involucraba cantidades importantes de dinero. Con todos los millonarios que hay, o sea que es una persona que según el año puede llevar 40, 60 millones de dólares a su bolsillo por año, llevó 40, 60 millones, un tipo muy bueno. Cayó en esto, ¿no? Que provocó esa reacción. Lo que ocurre es que está habiendo este famoso tema de Me Too, es como que ha abierto un dique de cosas que han estado reprimidas muchos años. Claro, y además, porque yo creo que si esto salía en otro momento, con otro grado de desarrollo o de maduración de la temática, a lo mejor no hubiera tenido la recepción social que tiene ahora. Ahora es como que hay una predisposición a primero darle credibilidad integral a la acusación, con poca posibilidad de respuesta del acusado, por un lado, y segundo, el tipo de difusión masiva que origina, ¿no? No, fíjate el caso de Darín. No, ni hablemos. Eso me parece tremendo. Donde terrible, se habla de destrato, no se especifica qué es ese destrato, terrible, y hay opiniones de todo tipo, pero hay dos que a mí me llaman mucho la atención. Una de Norma Leandro, donde habla maravilla ella fue la directora de la pieza teatral, donde habla maravilla de Darín, asegura no haber visto ninguna situación de destrato, todo lo contrario, y del productor, que dice que Darín aceptó cobrar menos para que la chica Bertuccelli pudiera ganar un poco más. El problema de la igualdad es que no se da en este tipo de situación donde uno es una estrella y el otro no tanto. Elemental, claro. Se dan en condiciones iguales. Pero claro. Lo mismo que algún varón se quejara porque Liz Taylor cobraba más que ellos. Claro. ¿No? El problema del cachet. El tema de Darín, pobre, ahí en el medio quedó. Me admiró mucho el tono de voz inclusive que tenía cuando dice me han destrozado a nivel mundial porque hubo una publicación en Nueva York o en Estados Unidos, no precisaría Nueva York, en Estados Unidos, que lo trató como el peor que denunciaron en Estados Unidos. El productor que se abusaba de la mujer. Ese argentino le pusieron. El tal argentino, que era el nombre de ese. Dice, y yo, la verdad, creo que Weisman argentino, bueno, suponete. Y claro, para él, que está haciendo inclusive una carrera internacional muy grande, esto es una cosa que aunque después se termina demostrando que no, que esto... Sí, pero ya lo marcó. Ya le estropeó la vida. Yo la verdad que no creo, no está con su personalidad. Él se dio un porcentaje para que ella no se sintiera tan tocada. Como todas estas situaciones. Aparecen muchos años después, de pronto a cuento de nada. Bueno, pero ¿por qué? Imprecisiones. La explicación que te dan es porque en aquel momento las condiciones sociales daban para que alguien que acusara fuera considerada una loca o que tenía problemas. Nadie ponía en cuestionamiento esto. La defensa de Vicentico, que es pateca de Bertuccelli. Él trae. Yo no estoy casado con una loquita. Y nadie había acusado de loquita. Ya que va, ahí quedó la cosa. Claro. Igual, terrible acusación la del hijo de Vicentico, que es amigo de Juani. Sí, claro. Iban juntos, jugaban al fútbol juntos en el club de amigos. Lo pararon en la calle, ¿viste? La policía le sacó el dinero, le pusieron un chumbo en la cabeza y se recontraviralizó en los pibes, Juani, pero millones de repeticiones. Bueno, increíble. Si querés... toquemos, pasamos a lo que sería la categoría café, y me parece que debiéramos por ahí intercambiar. Yo toqué algunos de los temas en el editorial mío, pero me parece que, y también tocamos de alguna manera con Casella lo sustantivo,
pero me parece que da mucho para hablar esta actualidad que nos toca, ¿no es cierto? Esta semana es una semana muy caliente por los temas que se tienen que decidir, pero me parece también que el gobierno ha entrado en una etapa de búsqueda de rectificaciones que, insisto, mi duda es si ya no es tardío. Bueno, eso es lo que hablamos acá. Me han llegado todas las encuestas nuevas, lapidarias, pero de 60-70% de imagen negativa, por ejemplo, ¿no? Y además lo terrible es ver el desbarranque en tan pocos meses. Y que se encerró en un concepto equivocado en un comienzo, no escuchó las voces que un poco decían, más decían de la gravedad del problema y de la necesidad de la convocatoria. Y recién ahora pareciera ser que lo está entendiendo mal. Sí. Tarde. No, inclusive me dicen, yo no lo vi, yo vi un pedazo, a lo mejor ustedes lo vieron entero, la entrevista que le hace la Nata, parece que si bien fue relativamente simpática, terminó repitiendo, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a ratificar el plan económico. Bueno, si haces eso, a ver, obviamente que no hay un reconocimiento de que te has equivocado, ¿no? Que le echó la culpa de las pautas, de los números a los ministros que habían estado, o sea, como que él no tuviera nada que ver, cuando todos saben que la última palabra la ha tenido él desde un primer momento, por eso no quería tener un ministro de Economía fuerte, pero este tipo de cosas, y ¿no? finalmente está modificando tratando poco. Pero a ver, ¿es Duhovne el tipo que puede aparecer como el ministro de Economía fuerte? Olvida. La gente no lo cree. Lo que en una situación como esa de crisis, lo que era bastante disparatado tener 23 ministros. Sin discusión. Donde cada uno por su lado veía su solución y su pedacito. Y era como dijo Redrado, una orquesta donde cada solista tocaba su propia partitura. ¿No estás notando que está creciendo mucho lo de Redrado? Sí, muchísimo. Por suerte, además alejado de los escándalos, dedicándose a lo que él sabe, está siendo muy sensato en sus apariciones. De hecho, digámoslo con toda moderado, y hay que reconocerle a él que fue el primer tipo que dijo que no era necesario ir al fondo a los minutos de conocerse la noticia. Y lo fundamentó. Después hubo otros que lo ampliaron bastante más, como Blecher, que dijo no pasábamos tal crisis, ni tal otra, ni tal otra. Pero él fue muy rápido. El susto que se llevó Macri fue grande. Sí, claro. Y se dio cuenta de... No, pero además Caputo vino y le dijo... No nos prestan más. Por eso la pregunta es ¿cómo llegaste a eso? ¿No es cierto? El primer tema que tiene que reconocer Macri es que si se llega al fondo es porque no se estaban haciendo las cosas bien. Digo, vos no llegás al fondo como premio a una trayectoria donde venías acertando. Por eso es que se hace muy difícil. Lutó también muy bien. Muy bien. Lutó también. Pero decía, bien Lutó, porque cada intervención de él en diagnóstico y en propuestas la ha pegado. Pero noto una presencia de Redrado impresionante, en radios y en televisiones y en las apariciones que va. Además lo llaman de todos lados, porque tiene la ventaja de que no está hoy encasillado. Claro, estaba muy pegado también. Muy pegado a Massa. Claro. Y ahora es como que está opinando más independientemente, ¿no? Le preguntaron si quería volver a la función pública y él dijo que prefiere quedarse en está? La actividad privada. No cerró del todo la puerta. No, ahora no quiere. Un poco para qué. Creo que está él habla de la después. lapicera. Sí. Si me nombran para ¿qué poder de decisión tengo yo? Yo lo dije lo dije, va a aparecer mañana en Metro. Aparece o va... en Metro voy a decir mañana, en los dos programas, que el problema es, vamos a suponer que Dante Sica quiera hacer todo lo que él cree que hay que hacer, está convencido, tiene una direccionalidad, la búsqueda de portadora, El problema es que eso en la cancha del fondo es imposible. Si vos me dijeras antes, yo diría, tenía un grado de probabilidad de poder hacerlo. Ahora está como muy acotado. Muy condicionado. Muy condicionado. Y después del jueves, cuando conozcamos la letra chica, nos vamos a dar cuenta de la intensidad. Tengo seguidores, estudiosos, economistas, que han analizado todas las intervenciones del fondo en la Argentina hasta ahora. Nefastas. No, esta es la más dura.
Ojo al asunto. Están abriendo el paraguas diciendo que vamos a ir, como es con la aceleración más la gradualidad más acelerada, creo que es la palabra que usó, más que acelerar la gradualidad, me parece que es mucho más que eso. ¿Y cómo terminamos? Yo creo que lamentablemente ajustando mucho, y no hay paso del fondo por la Argentina que haya terminado bien. Tenemos éxito en algunos programas del fondo en países africanos que después de esfuerzos, etcétera, lograron concluir con las metas que buscaban. En Argentina todas las veces, además, tenemos una tradición de no cumplir, y además, infernal. Primero que no cumplir, y segundo la presión de cada sector. Dice, a mí no me toquen. Por supuesto, achiquemos, sí, achiquen. Achiquen, pero para allá. Señores, exactamente a las 16 estamos entregando el micrófono de M1010. Nos estamos volviendo a encontrar el próximo martes aquí en Comercio Exterior Siglo XXI.